personas que en este... Hola, muy buen día a todas las personas que en este momento están llegando a conectarse en este programa en Sanamente de Confenalco Quindío. Es para nosotros muy grato que estén con nosotros en este momento. Vamos a dar un tiempito, una esperita para que las demás personas puedan ir llegando, puedan ir ajustando sus PCs, su celular y asimismo puedan estar cómodos para que compartamos en este momento. Bueno, cómo me escuchan, también es importante que las personas que vayan llegando nos vayan diciendo si nos están escuchando bien, si de pronto debemos hablar un poquitico más duro. Esto también es interesante, es importante que lo tengamos en cuenta para que la información que estamos transmitiendo, lo que estamos diciendo, pues se vaya entendiendo muy bien, lo podamos conversar de esa manera. Aquí vamos viendo que algunas personas se van conectando. Hola Sara Torres Gutiérrez. Hola Juliet Valencia. Mucho gusto. Bueno, ya son las 5 de la tarde, entonces creo que podemos empezar a dar inicio. Entonces, pues un saludo muy cordial a las personas que hacen parte de Confenalco Quindío, a los afiliados, a los usuarios, a los seguidores, administrativos. Es para nosotros muy grato tenerlos aquí en este programa Sanamente. Para mí es un gusto poder compartir mi conocimiento, experiencia y sobre todo poder compartir un espacio de calidad, tiempo de calidad, para que podamos aprender juntos, para que ustedes aprendan, para que yo aprenda, para que aprendamos juntos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Mi nombre es Isabel Cristina Alzate Botero, soy gestora cultural y tengo conocimiento y experiencia en comunicación, educación, cultura y proyectos. Bueno, seguimos saludando a las personas que se siguen conectando. Gina Alexandra Incapié, muy buena tarde, qué gusto tenerte aquí. Joana Rengifo, bienvenida. El tema que trataremos en el día de hoy es cuál es la importancia de la cultura en nuestra salud mental. Y para poder desarrollar ese programa, le hemos bautizado a este programa la cultura espíritu que mueve. Juega, crea, une, enamora, sana. Esta es una puesta en valor de la cultura para que entendamos un poquitico sobre este tema que nos cobija en este momento de COVID-19. Antes de que empecemos a ahondar en ese tema, antes de que empecemos a trabajar en el tema que vamos a desarrollar en la conversación esta tarde de hoy, quiero proponerles una pregunta. La pregunta es, ¿sabían ustedes que la cultura la llevamos puesta? ¿Sabían ustedes que la cultura la llevamos puesta? Esta pregunta ustedes la pueden ir desarrollando, ya sea a lo largo de nuestra conversación o puede ser también que inmediatamente nos vayan compartiendo cuáles son sus posiciones, ¿sí? Sus opiniones al respecto. La cultura es esa vaina, es material o inmaterial que llevamos trenzada a nuestro corazón, a nuestra mente. La cultura está con nosotros en el territorio donde nosotros habitamos, en todos esos sistemas de creencias con el que vamos siendo formados o educados a lo largo de nuestras vidas. La cultura también cobija esos aspectos patrimoniales, entonces me explico. Cuando estamos reunidos con nuestros padres, con nuestros abuelos, y ellos nos cuentan sus historias, ellos nos dicen cuáles fueron sus aventuras, de pronto sus experiencias exitosas o algunas experiencias un poco más tristes que nos puedan dar un aprendizaje. A eso también se le llama cultura. La cultura está con nosotros porque a veces necesitamos compartir unas palabras y a través del lenguaje nos expresamos.
o también nos podemos expresar a través de otros movimientos, otras acciones, otros gestos. Esas acciones, esos gestos representan el lugar donde nosotros vivimos, quiénes somos, permiten que reconozcan nuestra identidad, si somos latinos, si somos europeos, si somos americanos. Todo eso lo podemos ir viendo allí. Un saludo para Richard Alejandro, que en este momento también se está conectando, a Claudia Lorena Pinto, un saludo también desde aquí de Confenalco Quindío. Bueno, sigamos entonces. Cuando nosotros estuvimos en la época, previo a la época de confinamiento y durante el confinamiento, nos dimos cuenta que habían algunas cosas que suavizaban nuestros momentos de baja energía o al sentirnos un poco tristes o de pronto necesitábamos ser más conectivos, conectar más con las personas. Entonces, de pronto no teníamos la posibilidad de hacer ese desplazamiento físico para encontrarnos con el otro, pero entonces sí podíamos conectarnos con un tema musical, por ejemplo, con la música. Entonces nos dábamos cuenta de que poníamos el dial, o las personas que todavía tienen el dial con el tóner antes en las reproductores, que se manejaba el tóner. Nosotros poníamos esos temas musicales y de pronto nuestro cuerpo se empezaba a mover y empezamos a bailar un poco. Y esas expresiones artísticas empezaban a surgir. O de pronto sentíamos la necesidad de cantar, de silbar. Tal vez nos pasaba que empezábamos a hablar no con el otro, sino con nosotros mismos. Empezábamos a hablarnos a nosotros mismos y a decirnos una serie de historias, de narrativas que podrían ser reales o imaginadas. También podía pasarnos que íbamos por la calle caminando, ya cuando podíamos salir, íbamos por la calle caminando y empezamos a escuchar el paisaje sonoro, y ese paisaje sonoro nos dejaba saber, nos dejaba ver que estábamos en un ambiente urbano de ciudad o que estábamos en un ambiente rural de naturaleza. Entonces, todos esos elementos hacían parte de esas expresiones artísticas. Por aquí nos dice Diana Morales, si la cultura la llevamos puesta a donde vamos, se reflejan nuestros comportamientos y nuestras creencias, pero claro que sí, Diana. Cada vez que nosotros estamos interactuando con alguien o estamos interactuando con nosotros mismos, dejamos ver quién somos. Es más, hay teorías que plantean, les cuento aquí, hay teorías que plantean que nadie da lo que no tiene. Entonces, cada vez que tú eres más amable, que tú eres más formal, dejas ver qué tienes dentro, cuál es la tierra en la que fuiste creada. Me explico. Hay algunas características en nuestros comportamientos del territorio propio del departamento del Quindío que no la tienen en otros territorios de nuestro país, en Colombia. Y eso es lo que nos hace diferente. Que cuando nosotros queramos tomarnos una taza de café, esa otra persona quiera sentarse a echar carreta con nosotros, a hablar un poco, a compartir, porque ven nuestro don de gente. Es más, estadísticamente les cuento que está comprobado que las personas quieren volver a Armenia, que quieren volver al Quindío, más que por la oferta turística que tenemos, por cómo se sintieron, por la calidad humana de nuestra gente. Ese es nuestro mayor talento, nuestra calidad humana. Entonces, todas esas características nos representan. Aquí tenemos a Viviana García, va saludando. Hola Viviana, ¿cómo estás? Y Diana Cristina Torres nos dice, yo quiero agradecerle por la información que se está tocando en este momento con el tema. Muy bien, Diana, gracias a ti por acompañarnos, por estar con nosotros. Lina Nao también se está sumando a esta conversación y Patricia García también se está sumando. Dice que es interesante dado que la cultura es nuestra carta de presentación. Hace parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra forma de ser y de vivir. Sí, señorita. Sí, Patricia. Nuestra cultura la llevamos puesta.
También pasa con las expresiones artísticas en el tiempo de confinamiento, antes de confinamiento, en este momento cuando esperamos que nos abran las salas de cine porque queremos sentarnos a ver una película. Y entonces decimos, en la época de confinamiento, ni siquiera pensamos todas las personas que están detrás de la construcción de esa realización audiovisual, llámese video, llámese cine, no importa el formato en el que nosotros estemos viendo, no estábamos pensando ni siquiera cuántas personas habían detrás. Lo que pensamos era, Dios mío, que esa película sea buena, que esa película sea liviana, que esa película me haga reír, que esa película me haga emocionar, que me genere sensaciones. O algunas otras personas decían, no. Yo lo que quiero es que esa película me haga pensar, que tenga un contenido, que sea cine de autor, por ejemplo. Chévere, que podamos después decir, oiga, y es que los colores que se estaban usando en esa película no los había visto antes. O de pronto digamos, y hablemos del vestuario, que también hace parte de la cultura, y digamos, sí, la dirección artística, entonces estamos hablando de la ropa, estamos hablando de cómo llevaban el cabello, estamos hablando del maquillaje también. Entonces la dirección artística fue fantástica porque pensaron en la época en que se estaba desarrollando este audiovisual, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir representan ese entorno cultural, por eso decimos que la llevamos puesta. Aquí vemos a Joana Rengifo, bueno, ella nos está contando. Hay que aprender a conocer las diferentes culturas y respetar esos hábitos que tienen en ella, porque hay sitios con formas distintas de pensar y de actuar. Esto nos lleva a un tema muy importante, Joana, y es la emoción y la expresión. Tienes toda la razón. Hay que autorizar la palabra, pero también hay que autorizar el silencio. Hay que permitir que las otras personas se expresen y sientan como a su bien les parezca, como han sido, como se han desarrollado, cómo es su historia de vida, cómo son sus experiencias. Vemos que las personas, por ejemplo, de la capital de Bogotá, aquí en Colombia, se visten en una gama de color regularmente hacia los azules, los grises, los negros, o sea, colores que absorben luz. Y vemos, por ejemplo, que las personas del interior o de la costa nos vestimos un poco más subidito en el tono, con unos colores más naturales, más verdes, más rojos, más amarillos, naranjas. Eso hace parte de nuestra cultura. Cómo manejamos los colores también hace parte de nuestra cultura. Entonces, yéndonos un poquitico hacia el tema de las expresiones y de las emociones, porque las emociones, cuenta la historia en el tema cultural, que las emociones están muy ligadas a cómo proyectamos estas expresiones artísticas, pues les cuento que las emociones son fundamentales para nuestra salud mental porque las emociones permiten dejar huella en los corazones de los otros. No es lo mismo que yo les esté diciendo, oiga, qué bacano es la cultura, parce, hágale, métase en este cuento. Usted sabía, por ejemplo, que los pelados de 16 a los 26 años regularmente tienen una tendencia a desarrollo de expresiones artísticas y de profesiones involucradas con el sector cultural. A que yo les diga, oiga, parce, oiga, señor. Entonces, métale berraquera. Más o menos eso es así, las emociones. Las emociones también permiten que nosotros podamos educar nuestra inteligencia emocional. O sea, las emociones no permiten que podamos educar la inteligencia emocional. Más bien, a partir de las emociones, nosotros podemos educar nuestra inteligencia emocional. Ahora sí. ¿Por qué podemos educar nuestra inteligencia emocional? Porque nos vamos dando cuenta, volvemos consciente cómo nos sentimos. Y si nosotros volvemos consciente cómo nos sentimos, podemos hacer algo al respecto. Ese algo al respecto puede estar trazado en un entorno de las expresiones artísticas, por ejemplo. Entonces, lo que hablamos al principio, podemos ponernos a bailar, podemos ponernos a cantar, podemos salir a gritar un poco, porque también podemos gritar en medio de nuestra cultura y decir, estoy feliz, estoy triste. Y eso, solamente compartir ese lenguaje, esa palabra con el mundo o con nosotros, va a empezar a hacer la diferencia.
En estos momentos en donde no tenemos la posibilidad de siempre, no tenemos la posibilidad de hacer un desplazamiento físico para hacer un encuentro con los demás, la palabra es el punto que nos va a permitir generar esa oportunidad de compartir, que nos va a permitir el encuentro. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para contarles qué está diciendo Joana Regifo. Bueno, también hay que aprender a conocer las diferentes culturas. Esto, bueno, ya les conté sobre este comentario que hizo Joana por aquí. Sigamos. ¿Qué influye? Bueno, ¿cómo influye la cultura en la salud mental? Nos pregunta en este momento Sara. Bueno, pues influye completamente porque la cultura está trazada y trenzada con las emociones. Las emociones hacen parte de nuestro desarrollo social, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra inteligencia emocional. También está comprobado que las emociones permiten que haya un mayor desarrollo creativo o intelectual en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Por ejemplo, sabemos que las emociones impactan nuestras relaciones sociales. Sabemos que a partir de las emociones nosotros creamos los mundos posibles, los mundos imaginados. Entonces nosotros sabemos que nosotros estamos en una realidad objetiva, podemos crear la oportunidad de pensar que podemos ir, navegar, pasear en otros ambientes y en otros lugares, aunque físicamente no nos encontremos allí. Ejemplo, tomamos un libro y empezamos a leer. Ejemplo, tomamos el celular y hacemos una videollamada. ¿Cuántos de nosotros empezamos a coger el celular y a empezar a jugar, a hacernos fotografías o a hacer fotografías al ambiente? Naturaleza viva o naturaleza muerta. Decimos naturaleza viva cuando hay personas, cuando hay seres vivos. Decimos naturaleza muerta cuando solamente son cosas. Entonces, ¿cuántos de nosotros cogimos el celular y empezamos a hacer videos? Y solamente haciendo videos nos íbamos a un mundo posible en donde éramos directores, pero también hacíamos puesta en escena delante de cámaras. Tenemos entonces aquí una intervención de Diana Morales, les cuento. Tienes mucha razón, los jóvenes hoy en día se inclinan por carreras en el arte y la cultura, a diferencia de otras épocas y otras generaciones. Les cuento, imagínense que hace más o menos unos 4 años, estadísticamente, hicieron unos estudios en los municipios y uno de los municipios que mayor incremento de población juvenil dirigida hacia ese enfoque cultural tiene es Montenegro, en el departamento del Quindío, por ejemplo. En este momento, y hace más o menos unos años atrás, sobre todo en este momento, pero hace unos años atrás, se viene notando que en Colombia se desarrollan ecosistemas culturales. ¿Qué son los ecosistemas culturales? Pues que todas las personas que hacen parte de una cadena de valor, o sea, el camarógrafo, el director, el actor, el telonero, el eléctrico, el ingeniero de sonido, o sea, todas las personas que hacen parte de la cadena de valor de una puesta en escena en tiempo real, o sea, inmediatamente está sucediendo, lo estamos viendo, o de una puesta en escena en un pregrabado, lo vemos después de que fue grabado, o sea, lo grabamos y después lo ponemos en retorno para que los demás vean. Esa cadena de valor se empezó a dinamizar y empezó a fortalecerse. Las personas ya empezaron a entender que eso es un trabajo. ¿Por qué hacemos esta llamada de atención? Porque también nos damos cuenta de que es importante que eduquemos a los chicos y a los padres sobre la importancia de darle valor a lo que esa persona que queremos está haciendo. A veces hay, a veces no, todavía hay muchos pensamientos de una época anterior y hay que actualizarlos. Es importante ser más asertivos en ese tipo de pensamientos. A eso nos referimos. Entonces, bueno, espérenme, yo bajo aquí un poquitico el chat que estamos mirando aquí otro comentario. Lina Nao, esas diferencias culturales en ocasiones no se respetan, se estigmatizan. Debemos valorarlas.
fomentar el conocimiento de ellas y el reconocimiento por la diversidad. Hay algunas personas que dicen, Lina y los demás, hay algunas personas que dicen que es tan fundamental la diversidad en la cultura como la diversidad en la naturaleza. Miren esta asociación que hacen. La cultura transversal a la naturaleza. Hoy en día incluso se habla de la naturaleza como nuestro patrimonio natural. ¿Por qué? Porque es lo que nos pertenece. ¿Cómo podemos hacer para poner en valor la cultura, para poner en valor la naturaleza, para poner en valor nuestro patrimonio? El primer punto de partida para ponerlo en valor es saber qué tenemos, saber qué se tiene y ponerlo en un contexto de otros ambientes. Si nosotros sabemos qué tenemos, pues vamos a entender si alguien más lo necesita, ¿cierto? Pero también vamos a entender si solamente nosotros tenemos lo que tenemos, es exclusivo a nuestro espacio, es exclusivo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, o si es de uso común en el planeta. Eso es muy importante. Entender cuál es nuestro valor compartido, nuestro valor percibido, o sea, lo que yo sé que tengo o no tengo, valor compartido, lo que le comparto al otro, lo que tenemos iguales. Porque ese valor nos va a permitir entender si es un vendible o no es un vendible, y ahí es cuando aparece algo que se llama la economía creativa. Bueno, antes de que empecemos a hablar de economía creativa, hablemos, bueno, aquí tenemos a Diana Cristina Torres Alzate. Ella nos dice, yo me comporto súper, soy buena persona por mi desempeño, por dar cosas y por cosas buenas, dar cosas buenas y cosas nuevas, propias. Es la decisión de tener para todos y de tenerme en una cultura y en una tierra colombiana. Sí, Diana, es muy importante que siempre, siempre pensemos que hay valor en lo que tenemos, porque es así, porque les voy a contar un detrás de cámaras. Esto es un chisme oculto, pero a gritos y a voces muchas personas lo repiten. Y es que Colombia es uno de los países creativamente reconocidos a nivel mundial. Es más, Latinoamérica, los países hispanoparlantes, tenemos como nuestro core, como nuestro producto servicio privilegiado, la creatividad y la cultura. Y es precisamente porque esa creatividad hace parte de nuestra identidad. Y hace parte de nuestra identidad porque hemos tenido unas experiencias que nos han exigido ser creativos. Y nos han exigido ser creativos porque tenemos que salir adelante. Tenemos otro comentario de Patricia García. Por eso es tan importante respetar las diferencias, no solo de cultura, sino de raza. Sí, señora. Cuando vemos, por ejemplo, un indígena, su forma de vestir es diferente, los colores que usa son distintos. Pero ¿saben por qué? Porque es que el ambiente de él es natural. Los colores que ellos usan son los colores que ven en los pájaros, son los colores que ven en los peces, son los colores que ven en el ambiente. Y el ambiente de ellos es natural. Entonces, seguimos con Patricia. Entonces ella nos dice, diferencias no solo de cultura, sino de raza, de religión o incluso discapacidades. Sí, señorita, la situación en discapacidad. Les voy a contar, voy a hacer un paréntesis aquí en lo que está diciendo Patricia para irles conversando. En el tema de la situación en discapacidad está claro que todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad, independientemente de si nacimos con todos nuestros órganos de los sentidos activos. Todos tenemos algún tipo de discapacidad y se traza esa situación de discapacidad dependiendo de dónde nos encontremos, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de muchas
Si las escaleras, cuando estamos subiendo un edificio, no están a la altura y a la dimensión necesarias, un niño pequeño o una persona de edad que tenga dificultades a flexionar la pierna va a tener una situación de discapacidad para poder subir escaleras. Y así pasa con todo. Entonces, lo que está diciéndonos en este momento Patricia, que es importante respetar y ser la discapacidad de los demás, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo regularmente. Y nos sigue diciendo, debido a que preparar a los niños para ser solidarios, valorar y aprender a los otros es fundamental. Deben de ser tolerantes, respetuosos y evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios. Sobre todo hoy en día, Patricia, que todo es tan relativo, que cambian tanto las cosas dependiendo de las circunstancias. Las percepciones se modifican. Bueno, tenemos aquí distribuidor de contenidos, Sara Torres. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de la cultura desde la niñez? Proceso de aprendizaje de la cultura desde la niñez. Bueno, hay diferentes procesos de aprendizaje de la cultura. Estamos hablando que la cultura la llevamos puesta porque desde el momento en que nacemos, desde las interacciones que tenemos, desde el contexto en donde vivimos, la estamos viviendo, ¿cierto? La estamos expresando y estamos generando experiencias a través de ella. Un ejemplo, los niños, los bebés, aprenden a expresarse y a comunicarse a través de algo que se llama el paralenguaje. El paralenguaje es una comunicación no verbal. Ellos aprenden a comunicarse antes con el paralenguaje de empezar a hablar con palabras. Y esa comunicación y esas expresiones se dan a partir de la gesticulación. Esa gesticulación, si la trazamos en un ambiente de expresiones artísticas, estaríamos hablando que hace alusión a las artes escénicas y al teatro. Por eso es que vemos que los niños, que los nietos, que los hijos se comportan, tienen movimientos, tienen subida de ceja similar a la subida de ceja de la abuela o de la tía. Porque aprendieron, basados en acciones, sus comportamientos. Y aquí volvemos al tema que nos hablaba Patricia. Una cultura incluyente, una cultura diferenciada, una cultura que respeta los diferentes comportamientos, pensamientos y acciones del otro y de nosotros mismos, porque es que también debemos hacer el ejercicio hacia adentro. Entonces, nos preguntaba Sara, ¿cómo aprenden los niños? Una forma de aprendizaje de los niños es viendo. Más que nosotros le hablemos y le digamos al pelado, papito, papito, sea respetuoso. Ellos aprenden más cuando nosotros somos respetuosos y ellos están viendo que somos respetuosos. Y así para todos los ambientes, para todos los contextos, para todas las situaciones. Los niños aprenden a través de la observación en su primera etapa de vida más que a partir de las palabras. Por eso es importante dar ejemplo. Sigamos entonces con Sebastián Trujillo. ¿En qué momento se puede hablar de la pérdida de cultura en una persona? No se puede hablar de pérdida de cultura. De pronto, ¿por qué no se puede hablar de pérdida de cultura? Porque todos tenemos cultura, ya lo dijimos. Las condiciones, los ambientes, todos nos crean, todos los estadios y los momentos y los lugares y los pensamientos crean ese sistema de creencias. Entonces no se puede hablar de pérdida de cultura. De pronto pudiera ajustar la pregunta y es que hay un comentario o hay una expresión que se utiliza mucho en nuestra tierra y es que las personas les hace falta ser más cultos.
No tiene que ver con la cultura, pero el tema de ser culto hace referencia a la educación. Y esa educación puede ser mediada a través de la academia o a partir del saber hacer, transmitido por ese entorno en el que estamos nosotros. O sea, podemos ser formados académicamente o académicamente en instituciones educativas, universidades, colegios, escuelas, o podemos aprender a hacer el saber hacer dentro de nuestras familias. Por ejemplo, en el tema cultural, en el saber hacer, aparece algo que se llaman los oficios ancestrales. Los oficios ancestrales y en oficios ancestrales aparece, por ejemplo, uno de los temas que me gusta mucho y es la cocina tradicional. Entonces, hay personas que aprendieron a cocinar porque la mamá cocinaba muy bueno, porque la abuela cocinaba muy bueno. Entonces esas personas tienen sazón, pero ya saben qué le ponen y qué no le ponen a esa cocina o a esa olla o a ese sartén para que tenga ese saborcito especial que es propio de su familia, de su casa y que otras personas valoran. Bueno, tenemos otro comentario de Joana Rengifo. Y como padres debemos respetar esas elecciones de nuestros hijos, porque a veces algunos padres, cuando sus hijos se inclinan por la música o por otras ramas artísticas, suelen demeritar esas elecciones, diciendo que esto no es bueno, que no es rentable, que mejor otra carrera. Lo mejor es apoyar a nuestros hijos en lo que elijan para su futuro. Entonces, aquí hay dos temas bien chéveres y gracias, Joana, por habernos compartido tu comentario. Hay un tema que es, ¿yo qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis motivaciones? A lo largo de mi historia profesional y de mi historia de vida, yo he comprendido y he aprendido que solo hay una cosa que puede limitar que alcancemos nuestras metas y nuestros sueños. Y esa cosa es la motivación. Si yo tengo la motivación, si yo quiero hacer algo de verdad lo quiero, si yo tomé la decisión de hacer ese algo, si yo sé que soy buena para hacer ese algo, si esa vaina me fluye, si tengo la capacidad de hablar y de expresar lo que sé, transferencia de conocimiento, si yo tengo esa motivación y quiero hacerlo, hay éxito. El éxito llega. El éxito es consecuencia. Por eso hoy en día se habla de algo que se llama el Ikigai. El Ikigai es entender para qué somos buenos, qué nos fluye y qué nos gusta hacer. Porque esas tres vainas, cuando las sumamos, son imparables. Nosotros podemos hacer lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer 24 horas al día durante los 7 días a la semana. Es más, si nos ponen a hablar sobre ese tema, lo podemos hacer con soltura y con confianza porque sabemos que es parte de nuestro cariño, de nuestra motivación. Si usted padre de familia, si usted pelado, si usted chica, se da cuenta de cuál es su Ikigai, conoce cuál es su Ikigai, reconoce en el otro cuál es el Ikigai, parce, empújelo, dígale, por ahí es el camino, porque está haciendo las cosas que debe de hacer, porque va a ser imparable, porque va a ser excepcional. Entonces, ese es el primer contexto de lo que nos acaba de decir Joana. Y el segundo contexto que nos acaba de decir es que ella planteaba, hay algunos padres que dicen que efectivamente el desarrollo artístico, las expresiones artísticas a nivel profesional no generan rentabilidad. Y ahí volvemos al otro contexto y es que si yo hago bien las cosas, si yo me dedico, si tengo la motivación, si le meto papelito y estudio y aprendo un poquitico más sobre lo que estoy ejerciendo, desarrollando, es imparable. Pero si le sumamos el contexto de que lo vamos a poner en un ambiente de lo que estamos viviendo hoy en día a nivel nacional e internacional, y es la economía creativa, que es el tema que les iba a comentar ahora. La economía creativa prácticamente es monetizar ese entorno de las expresiones artísticas que ya
pasan de ser expresiones artísticas a ser parte de las industrias culturales y creativas. Y se llaman industrias culturales y creativas porque desarrollan la cadena de valor de esa expresión artística. Entonces, por ejemplo, si mi expresión artística tiene que ver con la literatura, ¿cierto? Entonces yo en la literatura encuentro el poeta, encuentro el narrador, yo en la literatura encuentro hoy en día que empieza a aparecer, hay una aparición de los transmedia y entonces la gente está haciendo podcasts, la gente está haciendo en vivos, live. Y yo empiezo a leer unos poemas porque tengo la voz, porque he estudiado y he trabajado el tono de mi voz, porque sé de volumen en la voz, porque sé del timbre de mi voz. Y empiezo a aprender a modular la forma en que hablo. Eso me va a permitir hacer uso de la tecnología, de estos medios virtuales que hoy en día se llaman transmedia, estos medios virtuales que nos van a acercar al otro. Cuando yo hago el podcast, cuando yo hago ese material, yo lo puedo convertir en un vendible. Y cuando yo lo convierto en un vendible, puedo tener retorno. Retorno es que me llega la platica. O sea, yo le metí esfuerzo, yo le metí sudor, yo le metí trabajo, yo repetí y repetí y repetí la toma. Supe cuál era el maquillaje que mejor me quedaba. Me senté como me debía de sentar. Pues hay una serie de elementos que ya están permitiendo que haya un valor agregado en lo que yo estoy dando. Y ese valor agregado las personas lo aprecian. Ese valor agregado las personas, aunque no lo entiendan, lo reconocen. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no lo entienden? Porque puede que no lo vuelvan consciente. Porque es natural. Porque es el deber ser. Pero lo reconocen. Y cuando lo reconocen es cuando empiezan a decir, venga, yo quiero más de lo que usted hace. Venga, venga, compártanos otro podcast. Háganos otra videoconferencia, háganos un en vivo, ¿sí? Esa posibilidad de seguir dándole valor agregado a lo que nosotros ya teníamos planteado en un inicio, que podía ser visto solamente desde las letras en literatura o en un libro, en un impreso, ya podemos no solamente trabajarlo en un vendible a nivel nacional, sino internacional. Porque no hay un tema aduanero aquí. Por la mitad no hay aduana. En cambio, con un libro sí. Y ahí es cuando esa parte de las industrias culturales y creativas que son materializadas y las vamos a exportar, empieza a volverse un poco más complejo. Pero si nosotros podemos pensar la manera en que no sea tan complejo, sino que se facilite la distribución, la circulación de lo que nosotros hacemos, ahí es cuando entra el quick del asunto. Sabemos para dónde vamos. Bueno, miremos qué más nos están diciendo por acá. ¿De qué manera podemos cambiar algo de una cultura? Por ejemplo, en un hogar. Esta pregunta nos la está haciendo Sara Torres. Bueno, ¿cómo podemos generar un cambio? Esto es un componente cultural, pero también es un componente educativo y comunicacional. Pero les voy a contar. Resulta que para yo cambiar cualquier cosa que yo quiera cambiar, si yo estoy en sobrepeso, si yo quiero subir de peso, si yo no me maquillo, si yo me quiero maquillar, o sea, para yo cambiar ya sea para una cosa, para hacer o para dejar de hacer, lo primero que yo debo de hacer es querer la motivación. ¿Se acuerdan cuando ahorita les decía de la motivación? Aquí aparece de nuevo. Lo primero que yo tengo que hacer es querer cambiar y saber qué es lo que quiero cambiar. Porque es que a veces nosotros decimos, es que yo quiero ser diferente, pero no tengo la menor idea de cómo quiero ser diferente. O los emprendedores. Yo quiero tener una idea de negocio o tengo una idea de negocio,
pero no sabe para dónde va. Piensa más en cómo llegar que para dónde va. Y en las ideas de negocio es más importante el qué que el cómo. Entonces, volviendo a la pregunta de Sara, ¿yo cómo hago para hacer un cambio, para generar un cambio? Después de que sepamos que queremos cambiar, sepamos qué queremos cambiar. Y esos dos contextos nos llevan a un proceso mental, o sea, hay que ponerlo en mente primero que en corazón. Primero hay que pensar, luego hay que sentir, porque es que cuando yo pienso, yo ya sé para dónde voy. Después sentimos por qué, porque es que la emoción es la fuerza, la energía que dinamiza, es la que permite generar la acción. Entonces, primero pienso, luego siento, luego hago, porque yo ya tengo la fuerza, tengo la energía, tengo la emoción. Después lo que tengo que hacer es la acción, es ponerme en órbita, en orden, en proceso, en camino. Después de la acción queda el hecho, o sea, el resultado. Para yo tener un resultado diferente, debo hacer las cosas diferente. Entonces, para tener el resultado, para tener el cambio que queremos, hay que pensar, hay que sentir, hay que hacer. Y ahí nos llega el cambio. Ahí llega, por defecto. Es una consecuencia real de esas tres acciones previas, de esos tres momentos previos. Miremos acá, tenemos otra interacción de Sara Torres. ¿Qué es el Ikigai? Ikigai. La palabra Ikigai es una palabra japonesa que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades y competencias que son propias de nuestro ser y que nos motivan a llegar a ser. Entonces, el Ikigai, lo decíamos ahorita, es la posibilidad de identificar qué nos gusta hacer, qué nos fluye y cómo lo podemos poner en práctica en nuestros contextos de realidad, ¿cierto? Entonces, Ikigai, la motivación, lo que nos gusta hacer, lo que nos fluye, cómo lo podemos desarrollar. Un chico, digamos, le gusta cantar, pero no le fluye. Ahí todavía no se ha desarrollado. Sin embargo, les voy a contar. Hay estudios que dicen que es más importante creer que se puede que saber que se puede. Entonces me explico. Si mi motivación es aprender a cantar porque de canto tengo poco, es más probable que yo aprenda a cantar si yo creo que puedo aprender a cantar. Es más probable que yo pueda aprender a cantar si yo siento que puedo aprender a cantar a que si yo creo que puedo aprender a cantar. Entonces, si yo siento, es que yo quiero, yo de verdad quiero, yo de verdad lo deseo, yo de verdad estoy absolutamente motivada por hacerlo, es mi pasión. Y si yo creo que lo puedo hacer, es más fácil que lo alcance. La diferencia está en si yo pienso que puedo hacerlo. Si yo pienso, es un componente netamente de formación y de habilidades y de genética, porque hay personas que genéticamente están predispuestas para hacer algunas cosas que otras, mejor unas cosas que otras. Tengan en cuenta esto. Esto es un estudio que hicieron en Estados Unidos y tomaron un grupo de pelados que pensaban que podían resolver algunos tipos de problemas. Efectivamente, los pelados tenían un coeficiente intelectual alto, desarrollado. Cogieron, los pelados los ubicaron en un salón, les dieron un problema matemático sin límite de tiempo para que lo resolvieran. Después se fueron por otro grupo de pelados, otro grupo de chicos.
que creían que podían lograr y resolver el problema matemático. Los ubicaron en un ambiente, en un salón de clases, sin límite de tiempo para que resolvieran el problema. Después de un tiempo, lo que pasó fue que los chicos del primer grupo, que tenían el coeficiente intelectual alto, que se pensaba que podía lograrlo, dijeron, efectivamente no podemos, este es un problema demasiado berraco, muy duro, difícil, tenga su problema, no lo podemos resolver, ya hicimos todo lo que científicamente, argumentativamente, intelectualmente, teóricamente era viable. Lo hicimos, no pudimos. Y después de más tiempo, se fueron a ver qué pasaba con el segundo grupo, los chicos que creían que podían lograrlo, aunque no tuvieran el conocimiento para hacerlo, pero tenían el deseo de hacerlo, creían que en la medida en que se esforzaban más podían lograrlo. Después de un tiempo, los chicos del segundo grupo entregaron la respuesta, la solución al problema matemático. Cuando se pusieron a hacer unos estudios y unos análisis del segundo grupo, se dieron cuenta de que su coeficiente intelectual había crecido, se había elevado. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que es más importante creer que se puede que saber que se puede. Y esto es una reflexión que les quiero dejar adicional, porque cuando vemos que uno de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amigos, quieren hacer algo, tienen la motivación de hacerlo, sueñan con hacer algo, lo mejor que podemos hacer es permitirles creer que lo van a lograr, estar allí para ser sus mejores porristas, para que ellos puedan alcanzar esas metas. Bueno, tenemos aquí, ¿de qué manera? Bueno, Estela Orozco Ceballos, hola, bienvenida. Así es, nos está respondiendo aquí. Muy bien, Estela. Diana Cristina Torres, yo aprendo cosas buenas, pienso positivamente y prefiero actuar con pasión y gratitud. Sí, señorita. La pasión es el motor, el dinamizador, el catalizador, es la energía, es la fuerza motriz. Y la gratitud refleja que no hay ausencia, que estamos al día, que estamos tranquilos, que estamos a salvo. Es importante. Bueno, me quedan 10 minutos, me están diciendo por aquí, casi que me están levantando bandera y nunca dije los mensajes comerciales de intermedio, entonces los voy a decir. Recuerden que estamos en... ¡Qué vergüenza! Recuerden que estamos hablando de la importancia de la cultura en la salud mental. Recuerden que se les bautizó a este tema como la cultura, espíritu que mueve, porque realmente dinamiza lo que somos. La cultura la llevamos puesta. Me dicen que este es un momento como para que ustedes me cuenten de pronto si les ha gustado lo que hemos hablado, si quieren que ahondemos en algún otro tema. Ya no nos queda suficientemente tiempo, pero pues esto se le puede dejar más adelante a las personas como sobre la mesa para que podamos tratarlo, si les parece. Y les cuento que he estado muy contenta en este espacio, en este diálogo con ustedes. Les agradezco mucho las interacciones. Me gusta mucho que las personas compartan lo que piensan y lo que sienten y esa experiencia que tienen, porque permiten entender otras dimensiones de lo que está pasando, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es una época para unirnos, para conectarnos, para articularnos. Esta es una época para que nosotros entendamos que somos un equipo. Recuerden que nosotros hemos ya superado un estado de emergencia. Ya lo vivimos. En el 99 estuvimos superando un estado de emergencia. No tiene las mismas proporciones, no tiene las mismas condiciones, no son los mismos procesos, pero tenemos que recordar que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento y hay que sumarle a este asunto que queremos hacerlo, que creemos que podemos hacerlo,
que creemos que podemos superarlo, que nuestras emociones se pueden alinear y calibrar a través de expresiones artísticas, a través de la cultura. Todos tenemos grandeza en nuestro interior y podemos compartir esa grandeza, dar un poquitico más de nosotros en el momento que sea necesario. Nos quedan ya menos de 10 minutos y pueda darle una despedida a las personas que están por aquí. Luz Edith Beltrán, felicitaciones, muy buena la charla. Diana Cristina Torres, felicitaciones, muy buena la charla. Gracias a ustedes dos, a Luz Edith, a Diana, a Joana, a Cristina, a Gina, a Diana, a Sara, a Alejandro, a todas las personas. Se me escapan algunos nombres en este momento porque los estoy diciendo como a memoria. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente por compartir con nosotros, por estar en este espacio que es de ustedes, con Fenalco Quindío, el programa Sanamente. Yo, Isabel Cristina Alzate Botero, gestora cultural, estamos felices, esperamos que puedan compartir este conocimiento y podernos encontrar pronto. Recuerden que este programa Sanamente se emite los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Recuerden que para el jueves 26 de noviembre va a haber una conversación relacionada con la Navidad y está bautizada así: por una Navidad plena y unas finanzas sanas. Tips para controlar los gastos en esta temporada. Recuerden que mi nombre es Isabel Cristina Alzate Botero y espero volver a estar en contacto con ustedes. Gracias.